Bona tarda a tothom i gràcies doncs, per la vostra assistència en aquest nou webinar. I la sessió d'avui doncs, aborda un tema que creiem que és d'una importància pràctica indiscutible i, de fet, perquè la tributació de l'activitat de l'advocacia doncs, no admet improvisacions, cal criteri, cal coneixement, cal estratègia, i per això tenim avui aquesta sort i el privilegi, i dic que de forma ben sincera, la sort i el privilegi de comptar avui amb la doctora Zuley Fernández, professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona, doctora en Dret per la Universitat de Girona i moltíssimes publicacions, una amplíssima experiència i com dic, doncs és un veritable plaer que ens hagi pogut dedicar ens pugui dedicar aquesta estona per parlar d'un tema tan transcendent i tan important. I sense més, li cedeixo la paraula. Moltes gràcies, Zuley, i quan vulgui, sisplau. Hola, bona tarda a tothom. En primer lugar, lo primero que quiero decir es que me gustaría agradecer a Santiago, a Patricia y a todos los coordinadores y organizadores de la xarxa, ahora es una organización, una xarxa de Alumnis UAB, porque ahora cuando lo estaba presentando tenía dudas si era una xarxa, si era una organización. Sí, es Alumni UAB y luego hay las xarxas, ¿no? La xarxa de Dret, xarxa de Relacions Laborals, etcétera, etcétera. Pues entonces agradecerles a los Alumni UAB que me hayan permitido estar aquí esta tarde y comentar un poco o hablarles de cuál es la tributación o cuál es la fiscalidad que afecta el ejercicio de la abogacía. Y comentaba con Santiago cuando comenzaba la sesión, es que había pensado en organizar algo, como es una charla. A mí me gusta que las charlas tengan elementos técnicos, pero que no sea la estructura fundamental de las charlas, sino que he intentado que tenga un enfoque más práctico. Es decir, pensando en lo que muchos de vosotros se encuentran ya cada día o se podrán encontrar dentro de unos días o el mes que viene. Es decir, cuál va a ser aquella fiscalidad que les va a afectar cuando comiencen el ejercicio de la abogacía o una vez que ya se encuentren dentro del ejercicio de esta profesión. Y lo primero que me gustaría comentarles es que, y así empiezo a acotar aún más el tema, es que las formas en las cuales se puede desarrollar el ejercicio de la abogacía, como casi todos saben, y estoy seguro que mucho mejor que yo incluso, es que hay dos formas fundamentales en las cuales podemos ejercer la abogacía. Podemos hacer el ejercicio profesional, ya sea como persona física o dentro de una forma societaria. Como persona física podemos desempeñarnos como trabajadores por cuenta ajena, es decir, obteniendo rendimientos a partir de una relación laboral porque existe una dependencia laboral, o como autónomos, es decir, actuamos como, realizamos actividades económicas. Y luego, como dentro de una forma societaria, yo distingo cuatro formas fundamentales. Dentro de una comunidad de bienes, una comunidad de gastos, una sociedad civil, y aquí hay que hacer distinción si la sociedad civil se crea siguiendo las pautas o ajustándose a lo que determina la ley de sociedades profesionales, o si no se hace, no se crea siguiendo las indicaciones de esta ley. Y como una sociedad anónima, sociedad limitada. Como podéis ver en el cuadro, les he hecho un cuadro resumen de cuáles son las formas fundamentales que podemos encontrarnos dentro de las cuales se puede desarrollar el ejercicio de la abogacía, y sobre todo me centro en cuáles son los principales impuestos, no digo tributos porque tributo es mucho más amplio, los principales impuestos que afectan a cualquiera de estas formas de organización. Básicamente son tres: el impuesto sobre la renta a las personas físicas, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. Dada la amplitud del tema y la complejidad de reducirlo todo o hacerlo todo en 1 hora, 45 minutos, he decidido, y también teniendo en cuenta el futuro desempeño profesional y la futura salida a la abogacía que tendréis ahora mismo dentro de muy poco, me voy a centrar en la exposición, y más que una exposición, quisiera que fuera una charla, y por eso les sugeriría, les pediría que cuando tuvieran alguna duda, quisieran aportar algún comentario, hacer alguna aportación a lo que yo esté diciendo, por favor, son bienvenidos. De esa forma, logramos estar más tiempos, más entretenidos, sin que ninguno
tienda a perder la motivación del tema. Y bueno, les decía, teniendo en cuenta esto, el futuro desempeño profesional, la complejidad del tema, la extensión del tema, he decidido centrarme básicamente en cuál va a ser la fiscalidad que afecta a los abogados al ejercicio de la profesión de la abogacía ya como persona física. Es decir, cuando el abogado se desempeña, cuando trabaja, tiene un contrato de trabajo, tiene una vinculación laboral, por tanto, es trabajador por cuenta ajena, o cuando se desempeña como trabajador por cuenta propia, es decir, realiza actividad económica profesional y en ese caso tributa como actividades económicas. Y dentro de este tema de la fiscalidad que afecta a los trabajadores y ya concretamente a los trabajadores por cuenta ajena, lo primero que debo decir, lo primero que tengo que indicar es que en este caso toda la renta íntegra que va a tener el abogado a partir de esa relación, de ese vínculo laboral, esa cuota que se conoce como rendimientos íntegros, son rendimientos que dentro del IRPF, que ya sabéis que es el impuesto que grava es el impuesto que grava los rendimientos del trabajo, toda la renta, no voy a poner riqueza y patrimonio porque sería afuera, toda la renta, todos los rendimientos que obtenga esta persona, el abogado, actuando como trabajador por cuenta ajena, se califica como un rendimiento del trabajo. Y por tanto, toda su renta íntegra va a ir a la base de imponible. Comentarles algo que es general, pero que creo que me permite luego entrar a valorar otros elementos. A veces o en algunas ocasiones me preguntan si se tributa por todo aquello, por toda la renta, porque el IRPF grava la renta de las personas físicas, por toda la renta que tenemos, ya sea en este caso en concepto de trabajo o un rendimiento por actividades económicas. Y lo primero que tengo que decirles es que no se va a tributar por toda la renta íntegra, por todo el rendimiento, en este caso del trabajo íntegro, sino que se sigue una serie de operaciones, que es las que tienen ahí en esa diapositiva, para determinar lo que en el ámbito tributario se conoce como base imponible. Es decir, es esa primera magnitud que me permite identificar, individualizar la capacidad económica que se va a gravar por el impuesto. Y a partir de aquí ya sabéis que el IRPF es un impuesto subjetivo, personal. ¿Y esto qué significa? Que se tienen en cuenta las condiciones, las circunstancias personales del sujeto para la cuantificación de la deuda. Es decir, para determinar al final qué nos toca. Si nos toca pagar, es decir, una cuantificación de deuda positiva, ingresamos, o si es negativa, en ese caso Hacienda nos debe devolver. Pero ya les decía, si tenemos el ejercicio de la abogacía cuando se realice a través de un trabajo por cuenta ajena, todo el rendimiento que se obtenga a partir de esa relación laboral se va a constituir como un rendimiento del trabajo. Y en ese caso, lo primero que se hace para determinar a partir de cuál se comienza a cuantificar la deuda es coger todos los ingresos, todos los rendimientos íntegros que tengamos en concepto de rendimientos del trabajo. Aquí se incluyen dinerarios y en especie. A ellos se le puede aplicar una reducción del 30%. ¿Esto qué cosa es? Son aquellos ingresos que se obtienen por parte del trabajador, en este caso un abogado que trabaja por cuenta ajena, son todos aquellos ingresos que obtiene este abogado, este trabajador, de manera intermitente y regular en un periodo superior a 2 años. Pensemos, por ejemplo, he presentado, quizás no viene al caso, pero me sirve para ilustrar cuál es esta reducción del 30%. Pensemos que hay una trabajadora que reclama ante los tribunales el saldo de la seguridad social. Me lo invento, ¿vale? Y al cabo de 2 o 3 años sale resolución positiva, aumenta la prestación por la seguridad social, la prestación por jubilación, lo que fuere, y se le paga con carácter retroactivo todo aquello que determinó el tribunal que le correspondía. En este caso, esa renta que recibe esta trabajadora en concepto de, por ejemplo, de pensión por jubilación, entra como una reducción del 30%. Es decir, todo aquello que recibe por la generación de este rendimiento se va a poder reducir un 30% de esa cantidad con un límite máximo de hasta 300.000 euros. A partir de allí, si tenemos o no esa posibilidad de hacer reducción del 30%, ya les digo, son solo aquellos rendimientos que se obtienen de manera irregular por más de 2 años,
se le va a reducir lo que son los gastos deducibles. Y aquí tengo que hacer una aclaración que nos va a servir para todo lo que voy a hablar a partir de ahora. Los gastos deducibles fiscalmente no coinciden necesariamente, y en muchos casos no coinciden, con aquellos gastos que son deducibles desde el punto de vista contable. Por tanto, cuando hablemos de gasto aquí, que voy a hablar muchísimo de gasto aquí, estoy hablando de gastos deducibles fiscalmente, es decir, cuáles son aquellos gastos que entiende el legislador tributario que pueden ser deducidos, ya sea de la base, que en este caso es de la base, o de la cuota que es al final, ¿vale? Parto. Ingresos íntegros, todo lo que tengo en concepto de rendimientos del trabajo, resto si hay algún tipo de renta irregular, el resto el 30% de esa renta irregular, si no lo tengo, resto gastos y eso me da lo que se conoce en el ámbito tributario como rendimientos netos de trabajo previo. A los rendimientos netos de trabajo previo se le aplica además otra reducción, que es el artículo 20, yo les explicaré cuál es básicamente, y esto me da como resultado... Vale, sí. Y esto me da como resultado los rendimientos netos reducidos del trabajo. Y esta última operación que trae como resultado, que me da como conclusión los rendimientos netos reducidos del trabajo, es a partir de la cual se va a comenzar a cuantificar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es a partir de la cual yo voy a aplicar deducciones si hay pensión por alimentos, si hay contribuciones al régimen social. Esos son reducciones que se le van a hacer a estos rendimientos netos reducidos y a partir de allí luego mínimo personal y familiar, cuota y el resto de elementos que integran la cuota. No me voy a detener en eso porque es cuantificación de IRPF que no es el objeto de esta charla. El objeto de esta charla es conocer cómo le afecta la tributación al ejercicio de la abogacía. Y estoy en la primera parte. Un abogado que tiene contrato con una sociedad, con un despacho, con un bufete, un contrato, una relación laboral. A partir de allí recibe rendimientos del trabajo, pueden ser lo normal, lo cotidiano. Son salarios, es un salario. ¿Y qué se hace? Se coge todo el ingreso íntegro. Si tú solo tienes salario, todo el salario íntegro y a partir de allí se comienzan a hacer reducciones. Reducciones importantes, ya les digo, la del 30% es solo para aquellos rendimientos que se obtengan de manera irregular por más de 2 años. No es común que lo encontremos en el ejercicio de la abogacía, son casos muy particulares. Lo que sí vamos a encontrar de manera fija, constante y sistemática son los gastos deducibles. Les decía, rendimientos íntegros, quito el 30%, resto el 30% si tenemos ingresos irregulares y luego resto gastos deducibles. Cuando se trata de rendimientos del trabajo, los gastos deducibles que reconoce el legislador, les decía que solo los que reconoce el legislador gastos fiscales son estos que aparecen aquí, que son los que reconoce el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta de las personas físicas. ¿De qué estamos hablando? Se puede reducir o se reduce todo lo que se tributa en concepto de seguridad social. Se reducen las cotizaciones a los colegios de huérfanos e instituciones similares. Se reducen las cuotas a los colegios y sindicatos. Aquí hay un límite, hasta 500 euros al año. También se reduce todo el gasto que se incurra cuando se realiza una defensa jurídica que esté relacionada con el contrato laboral. También tiene un límite, hasta 300 euros al año. Y hay un concepto general que incluye el legislador tributario, que es por el simple hecho de obtener rendimientos del trabajo, nos permiten además reducir en 2.000 euros por la obtención de rendimientos del trabajo. Estos son los gastos que cuando se trata de un trabajador por cuenta ajena, cuando se trata de un abogado que está contratado en un bufete o en un despacho, son los gastos que fiscalmente se puede reducir, se puede restar de los rendimientos íntegros. Les decía, además, hay otra reducción que se puede hacer de esos rendimientos íntegros, que son los rendimientos que aparecen en el artículo que sigue, en el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y aquí prácticamente lo que hace es que el legislador crea dos situaciones, ¿vale? En dependencia de qué, de cuál sea la cuantía del rendimiento del trabajador. Si el trabajador tiene un rendimiento, en concepto de rendimiento del trabajo, volvemos a centrarnos, estamos en rendimiento del trabajo. Si el trabajador tiene una renta en concepto del rendimiento del trabajo que es inferior a 16.825 euros y tiene otros pagadores que la cantidad total no superan los 6.500, además, el artículo 20 de la ley del IRPF permite hacer dos reducciones.
Si tenemos rendimientos, como dice allí, inferiores, iguales o superiores a 13.115, nos van a reducir de esos rendimientos que ya vamos restando, 5.665. Si nuestras rentas hasta 13.115, mantenemos esa reducción de 5.665 y luego lo que llegue, la diferencia que esté hasta el máximo que podíamos llegar, que eran los 16.825, lo que hacemos es multiplicamos 1.5 y eso es la suma del 5.565 más la multiplicación del 1 por 5, ya me da la reducción que voy a aplicar a la base. Ya sé que utilizo muchísimos números, pero son necesarios. En el ámbito fiscal no podemos alejarnos de los números. Son fundamentales, ¿vale? De esta forma ya tenemos, lo primero, cogemos rendimientos íntegros, estoy en rendimientos del trabajo, un abogado que trabaja por cuenta ajena. Rendimientos íntegros, si ha tenido durante el periodo impositivo, durante el ejercicio anterior, que es el que se declara en el periodo siguiente, si ha tenido ingresos irregulares por más de 2 años, podrá el 30% de esos ingresos se reducen. Si no los hay, igualmente reducimos los gastos deducibles, es decir, seguridad social, cuota del colegio, por ejemplo, colegio de abogados, bueno, lo que acabamos de ver no voy a repetir. Y luego, si aún además incluimos una renta que no supera los 16.825 euros, se pueden aplicar estas dos reducciones de las cuales les estoy comentando. De esa forma, ¿qué tenemos? De esa forma ya tenemos el rendimiento, lo que se conoce como el rendimiento neto, neto reducido del trabajo, es decir, cuando estamos hablando de reducciones del trabajo. Ese es cuando estamos hablando cuando estemos refiriéndonos a un trabajador por cuenta ajena, cuando hay rendimientos del trabajo. ¿Qué sucede cuando no existe un vínculo laboral? Es decir, cuando se realiza el ejercicio de la abogacía por cuenta propia, autónomos. En este caso, se entiende que los rendimientos que obtiene, la renta que obtiene este trabajador por cuenta propia, autónomo, conocido como autónomo, se entiende que va a ser gravado, afectado por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero no ya como un rendimiento del trabajo, que seguro ya eso lo saben, sino como un rendimiento de actividades económicas. Recuerden que el impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene básicamente 5 modalidades. De las 5 modalidades que afecte el ejercicio de la abogacía, en el caso del IRPF solo tenemos 2. Los rendimientos del trabajo cuando estemos frente a un trabajador por cuenta ajena y los rendimientos por actividades económicas cuando se trate de un trabajador por cuenta propia, es decir, por un autónomo. En este caso, igual que sucede con la renta del trabajo, en este caso se coge toda la renta que se obtiene por el ejercicio de esa actividad y a partir de aquí es que comenzamos a determinar ese rendimiento neto, que es el que constituye la base y es de donde vamos a empezar a cuantificar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es importante que igual que sucede con el caso de los rendimientos del trabajo, también cuando se trata de actividades económicas, existe la posibilidad de deducir gastos. Siempre les digo, gastos fiscales, gastos que entiende el legislador que pueden ser reducidos, pueden ser restados del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y en este caso, autónomos, aquellos que realizan una actividad económica o profesional. Y aquí es importante, y les hago un llamado, una aclaración, aquí es importante porque voy a empezar a hablar y voy a reiterar infinidad de veces que estos gastos tienen que estar vinculados directamente con el ejercicio de la actividad económica. Eso es fundamental. Lo que normalmente se conoce en el ámbito tributario como el principio de correlación. Es decir, yo tengo un gasto que va dirigido, o yo tengo un gasto que se relaciona, que se vincula directamente con el ingreso que obtengo de esa actividad económica. Eso es fundamental. Y aquí les hago también un llamado importante. Para la Hacienda, para la Administración Tributaria, no les es válida única y exclusivamente que se justifique que se ha hecho el gasto. Aquí lo que nos van a pedir los tribunales, primero Hacienda y después los tribunales, es que exista una relación efectiva, real,
entre el gasto y la obtención de ingresos. Ese es básico a la hora de afrontar este tema, a la hora de mostrar los gastos. Dicho esto, para hablar de gastos, lo primero que quiero decirles es que aquellos bienes son gastos, ¿vale? Pero bueno, aquellos bienes que estén destinados, afecten, eso es lo que se llama afección de bienes, afecten directamente el ejercicio de la actividad, pueden ser deducidos como gastos deducibles en el IRPF, pero también se pueden deducir en el IVA soportado. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Aquellos bienes que se destinen realmente, que sea un gasto, son bienes o son gastos. Vamos a hablar de gastos porque a partir de ahora voy a empezar a hablar de gastos. Aquellos gastos que se destinen al ejercicio, que estén vinculados directamente con el ejercicio de la actividad y que hay una correlación del gasto con el ingreso, esos gastos pueden deducirse en el IRPF y también pueden deducirse en el IVA soportado. En este caso, criterios de afectación, es decir, ¿cuáles son los elementos que se tienen en cuenta a la hora de poder aplicar o a la hora de hablar de afección de bienes? Yo creo que hay 4 elementos que son fundamentales, o por lo menos a mí me gusta centrarme en 4 criterios que son fundamentales. El primero, cuando hablemos de afección total. Hablar de afección total significa que el gasto, que el bien se destina única y exclusivamente al ejercicio de la actividad profesional y de ahí luego vendrá el ingreso. Excepcionalmente se permite que tenga otro uso, otra finalidad, lo que en este caso dicen los tribunales o se interpreta que esos otros fines o esas otras utilidades tienen que ser accesorias y lo que se conoce como notoriamente irrelevante, es decir, insignificante. El otro uso que usted le dé a ese bien o a ese gasto que esté relacionado con la actividad y de la cual voy a obtener luego ingresos. También es posible hacer una afección parcial, es decir, no poder deducir el 100% de todo el gasto, de todo lo que incurrimos, sino una parte. Importante, afección parcial solo afecta cuando estemos hablando de bienes divisibles. Hay una pequeña acotación de bienes divisibles con respecto al coche, a los ordenadores, que luego hablaré de ellos con más detenimiento. Y luego tenemos el caso de los matrimonios. Si estamos hablando de un matrimonio en régimen de gananciales y se utiliza ese bien ganancial para el ejercicio de la actividad del otro cónyuge, esa utilización de ese bien se puede deducir un 100%, es uno de los criterios generales. Y luego, si estamos hablando también de matrimonio, es un bien privativo y estamos en el régimen de separación, en ese caso, lo que se hace es que se puede pagar una renta por el bien que utiliza ese otro cónyuge según el valor del mercado. Aquí, importante, y siempre lo voy a tener en cuenta, ya les digo, el primer principio de correlación entre el gasto y ingreso, tiene que ser siempre, tiene que haber relación, eso es lo básico y lo primero que se va a fijar tanto Hacienda como los tribunales a la hora de enjuiciar la actuación por parte de la administración o por parte de nosotros como juristas. Luego, otro elemento que es importante y para poder deducirnos todos estos gastos es que es fundamental y necesario que todos los gastos figuren en la contabilidad, que todos los gastos se incluyan, se recojan en libros registros, que más adelante les hablaré de ellos, para que luego puedan ser deducidos dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y otro elemento que les estaba hablando es el carácter exclusivo. Solo se pueden utilizar, lo que vamos a hablar a partir de ahora, con algunas acotaciones que haremos, solo se pueden utilizar para el ejercicio de la actividad. Si incluye una utilización privada, alguno de estos gastos, vais a ver que no se podrán incluir como deducción. Hasta aquí, algo que queráis comentar, porque si no se duermen o no será una charla, algo que queráis decir. ¿Todo bien? Adelante, Zuley, es muy interesante, de verdad. Sí. Bueno, quería hacer también otra acotación con respecto a la afectación parcial. Afectación parcial. Se permite hacer una afectación parcial, es decir, hacer una deducción parcial del gasto en el IRPF cuando se trata de bienes divisibles. Es decir, yo puedo determinar perfectamente. Y en el caso de bienes indivisibles, no se puede hablar de una afectación parcial.
Ejemplos, vehículos inmobiliarios. No se puede hablar de una afectación parcial. Y otra cosa que es importante, que también quiero destacar, es en el caso de los ordenadores o equipos electrónicos. Les decía que había afectaciones parciales que afectaban básicamente a dos bienes. En el caso de los ordenadores, que sabéis que no son bienes indivisibles, se permite una afectación parcial. ¿Por qué? Porque sobre todo les puse una consulta, por cierto. Vais a ver que les pongo consultas de la Dirección General de Tributos, que ya todos sabéis que son aquellas que le hacemos a la Dirección General de Tributos para que nos aclare alguna cuestión que no tenemos clara. Vais a ver que en muchos casos utilizo consultas de la Dirección General de Tributos, sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que son... tienen una fecha muy anterior, pero son los que marcan el inicio de una doctrina o el inicio de una doctrina administrativa. En este caso, el inicio de toda una postura jurisprudencial que luego no ha cambiado. Por eso es que, aun cuando tenga fechas anteriores, prefiero mantenerla porque es el origen, a partir de cómo se empieza a interpretar el tema. Les decía, los bienes indivisibles no pueden tener una afectación parcial. Aquí estamos hablando de vehículos, por ejemplo, es el caso típico, y de mobiliario. Y dentro del mobiliario tenemos los equipos electrónicos, los ordenadores. ¿Qué sucede? Les decía, la afectación tiene que ser exclusiva, total. Si se vincula una utilización para la actividad y una utilización privada, ya no podemos aplicar esta deducción. ¿Qué sucede con los ordenadores? Que se acepta, ya les digo, desde el 2015, que es esta consulta que se hace a la Dirección General de Tributos, se acepta que en el caso de los ordenadores, como se permite diferenciar en qué momento se está utilizando para el uso del desarrollo de la actividad profesional de la abogacía y para el uso privado, porque es posible determinar claramente cuáles son los días y las horas en las cuales esos ordenadores no tendrán o podrán tener un uso privado. En ese caso, la administración tributaria permite la deducción parcial del ordenador. Básicamente, se permite la deducción de la amortización del ordenador. Es el caso más atípico que vamos a encontrar en el ámbito de los gastos. Dicho esto, algo que creo que es importante, y lo incluyo porque a partir de aquí vais a ver que hay gastos y quién justifica el gasto, quién tiene que decir si el coche, si la toga, si el traje, quién tiene que demostrar que ese gasto es deducible. Bien, aquí hay dos cosas que creo que son fundamentales. La primera, quien tiene que demostrar que se ha realizado el hecho imponible, recuerden que es ese supuesto de hecho que sucede en la vida real, que tipifica toda una actuación de un impuesto, de un tributo dentro de la ley que regula el tributo y por tanto ya se somete a gravamen. Vale. Quien tiene que demostrar que se ha realizado el hecho imponible y quien tiene que demostrar o cuantificar todos los elementos de cuantificación de la obligación tributaria es la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque lo que dice de manera general la Ley General Tributaria es que aquel que haga valer su derecho tendrá la carga de la prueba. Eso sucede en el ámbito tributario. Pero hay que hacer una acotación. Hecho imponible y elementos de cuantificación de la obligación tributaria corresponderá a Hacienda la carga de la prueba, la responsabilidad de demostrar. Pero cuando estemos hablando de beneficios fiscales, de ventajas fiscales, estoy hablando de gastos, no sujeción, exenciones, bonificaciones, en este caso gastos, que es donde me estoy centrando, es el obligado tributario quien tiene que demostrarlo. Y eso es fundamental. Aquí les puse como ejemplo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, es del 2011, es muy, muy antigua, pero me sirve de ejemplo para ilustrar esto de la carga de la prueba cuando se trata de un gasto por parte del contribuyente, es quien tiene que demostrarlo. En este caso, es un inmueble que se utiliza, una vivienda habitual, se utiliza una parte de la vivienda habitual para la actividad, para la realización de la actividad económica. Y lo que hace, creo que en este caso es una recurrente, si es una abogada, lo que hace la abogada es que se deduce todos los gastos que vamos a ver que se puede hacer de los bienes inmuebles. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia no le da la razón a la recurrente porque pone los gastos, pero no demuestra, a ver si no me equivoco y si es el caso, porque les pongo muchos. Vale.
no demuestra qué parte de la vivienda se está utilizando. Es decir, la carga de la prueba tenía que ser de parte de la recurrente y demostrar, primero, qué parte de la vivienda se estaba utilizando para el ejercicio de la actividad y a partir de allí cuáles son los gastos que se aplican. Y simplemente el tribunal no le dio la razón a la abogada porque no hace, presenta el gasto, pero no hace una justificación del gasto. Recuerden siempre, el principio de correlación entre gasto e ingreso, eso no puede fallar. Y luego, otra cosa que es importante y por lo cual yo destaco en este caso es que cuando esta abogada se da alta en el impuesto sobre actividades económicas, ella no declara en la parte de la vivienda, era su vivienda habitual que iba a ser afectada al ejercicio de la actividad. Pero bueno, esto es un ejemplo, ya les digo, es anterior, pero tiene varios elementos que son importantes, que me dice la importancia que tiene, la relevancia que tiene de no solo presentar el gasto, sino también justificar el gasto. Esto siempre es fundamental en el ámbito tributario. Dicho esto, estamos en la parte de rendimientos por realización de una actividad económica, es decir, somos abogados que trabajamos por cuenta propia, autónomos, eso nos podemos encontrar en esta situación en reiteradas ocasiones y tributamos en concepto de actividades económicas, ¿vale? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo llegamos la primera cuantificación de la base en el caso de rendimiento de actividades económicas? Lo primero que tengo que decir, que seguro lo sabéis, es que la determinación de ese rendimiento, recuerden, rendimiento neto, que es el que necesito, que es a partir del cual voy a empezar a aplicar todos los demás elementos de cuantificación, aquí hay que hacer una división entre una estimación directa de la base normal y una estimación simplificada, directa simplificada de la base. Esos son los dos regímenes que nos vamos a encontrar. Y aquí es importante, a la hora de aplicar uno u otro, los requisitos. ¿Cuándo yo voy a utilizar? ¿Cuándo voy a hacer una estimación directa normal? El primer criterio que se utiliza es cuando el importe neto de la cifra de negocios no supera los 600.000 euros en el ejercicio anterior o cuando yo haya renunciado a la estimación directa simplificada. Lo que más yo veo en el ámbito práctico, lo que más me encuentro a pie de calle, si me permiten utilizar esta expresión, es la estimación directa de la base simplificada. Estas son para como veis, grandes rendimientos o grandes ingresos a partir de la actividad económica. Si observamos en el cuadro que les pongo cómo se cuantifica, cómo se llega a ese primer elemento de cuantificación, vais a ver que es muy parecido a los rendimientos del trabajo. Cogemos todos los ingresos, reducimos gastos, recuerden, siempre reitero, gastos fiscales, gastos que ahora les hablaré de ellos. Eso nos da rendimiento previo y a partir de aquí también se podemos aplicar la reducción del 30% cuando se trata de rendimientos de rentas irregulares. Y a partir de allí también tenemos la reducción general de 2.000 euros. Importante, no les comenté. Tanto en el rendimiento del trabajo como en este rendimiento de actividades económicas, ya sea directa normal o directa simplificada, hablo de reducción general de 2.000 euros, pero esta cantidad se puede incrementar, ¿vale? En el caso de rendimiento del trabajo, me atribuyen o puedo restarme 2.000 euros por tener rendimientos de trabajo. Aquí puedo restarme 2.000 euros por tener rendimientos a partir del ejercicio de una actividad económica. Pero esta cantidad se puede incrementar. ¿Cuándo se puede incrementar y cómo? Si era un contribuyente, lo digo en los términos generales y luego si se puede aplicar al mundo jurídico, siempre se puede aplicar, pero bueno, algunos casos más que otros. Si era un contribuyente que estaba en desempleo, acepta un trabajo, pero es fuera del municipio, estos 2.000 euros se le suman 2.000 euros más, ¿vale? También, si es un contribuyente con discapacidad, en vez de ser 2.000 euros, sube a 3.500 euros. Y luego, si es un contribuyente que tiene discapacidad superior al 65%, tiene reducida movilidad y además necesita de una tercera persona, esta reducción sube a 7.500 euros. Eso sucede tanto en rendimiento del trabajo a la hora de cuantificar, como aquí que estamos hablando de actividades económicas, estimación directa, pero vais a ver que simplificada es igual.
Luego, en el caso de actividades económicas, también tiene una reducción por actividades económicas. Recuerden que ayer era 16.825. En este caso, las cantidades que trabaja el legislador tributario son 14.045, se reduce hasta 6.498 y luego hacemos la misma conversión. También existe reducciones especiales cuando los contribuyentes tienen ingresos totales inferiores a 12.000 euros. Hay varios tipos y están relacionados con el cumplimiento de una serie de requisitos. Hay una reducción por inicio de actividad que es interesante que la tengáis en cuenta. Cuando se inicia la actividad podéis aplicar una reducción del 20% de los ingresos. Eso es importante. Y luego ya aquí tendríamos el rendimiento neto reducido. ¿De qué me voy a parar aquí? Del cálculo, como mismo hice con el rendimiento del trabajo, en gastos. Porque son estos, los otros ya sabéis que son fijos. Si por realizar actividades económicas 2.000 euros y si cumplo alguno de los demás requisitos, puede subir a 3.500, 7.500. O si tengo una renta inferior a 14.000, bueno, los otros, por decirlo de alguna forma, las otras reducciones que se pueden hacer en los ingresos íntegros están fijadas en la ley, no tienen margen de interpretación. ¿Cuáles son las que tienen margen de interpretación y hay que analizar con más detalle? Los gastos. Y antes de hablar de los gastos, comentarles básicamente, recuerden que les dije, actividades económicas, ¿cómo se determinan las actividades económicas? Estimación directa normal, la acabamos de comentar, y además tenemos la estimación directa simplificada. Esta es la que más me encuentro dentro del ámbito de la abogacía. Básicamente, cuando el importe neto de la cifra de negocio es inferior a los 600.000 euros. Y si miráis la forma en cómo se cuantifica estos rendimientos netos, es exactamente lo mismo que en el caso de cuando se trata de la estimación directa normal. Aquí solo hay una diferencia, que son los gastos de difícil justificación y provisiones, que es el 5% que también se pueden reducir hasta 2.000 euros. Es la única diferencia que vais a encontrar entre las dos formas de estimación. Bien, ahora, sí. Bien, ¿qué corresponde? Les dije, hay reducciones que establece el legislador que no se tocan. Están fijas en la ley y así se aplican. ¿Cuáles son los que tienen un margen más de interpretación? Los gastos. ¿Cuáles son los gastos que pueden ser deducibles dentro del IRPF? Comienzo. En este caso tenemos bienes inmuebles. ¿Qué me dice el legislador tributario? Que se puede afectar la parte de la vivienda que se utilice para el desarrollo de la actividad profesional. En este caso, ¿cuáles son los gastos que se pueden deducir de esa parte de la vivienda que utilizo para el ejercicio de la abogacía? En un primer momento, los gastos que se deriven de la titularidad de ese bien inmueble. ¿De qué estoy hablando? Amortizaciones, el impuesto sobre bienes inmuebles, comunidad de propietarios, tasas, seguros, en la parte proporcional a la parte que estoy utilizando la vivienda para el ejercicio de la abogacía. ¿Qué me puedo deducir? ¿Qué gastos me puedo deducir cuando estamos hablando de bienes inmuebles? Me puedo deducir las rentas que pague si se trata de un alquiler. Siempre y cuando, recuerden, en proporción a la parte que está afectada para el uso de la actividad. Hay un caso interesante, se los traigo porque se presentó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el cual se pedía o se había incluido por parte del contribuyente, por parte del abogado, se había incluido la deducción de los sueldos y de la seguridad social del servicio doméstico. En ese caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que no se podían deducir como gastos del IRPF ni los sueldos ni la seguridad social del servicio doméstico, porque si bien se utiliza como oficina una parte de la casa, esa parte de la casa no actúa como una estructura empresarial. Básicamente ese fue el criterio que utilizó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para desestimar o para no aceptar, descartar la deducción en sueldo y seguridad social del servicio doméstico. Respecto a los bienes inmuebles, ¿qué es lo otro que también podemos
reducir, podemos quitar, si queremos hablarlo de alguna forma, del IRPF. ¿Cuáles son aquellos gastos? Recuerden que teníamos ingresos y quito gastos. Estoy hablando de los gastos que nos podemos quitar. Bien, los suministros, los gastos de suministro. ¿De qué estoy hablando? Ahí lo tenéis. Agua, luz, calefacción, internet, teléfono. Pero aquí se sigue una fórmula. ¿Cuál es? Usted coge toda la superficie eso es cuando tenemos una parte de la vivienda afectada. Usted coge toda la superficie de la vivienda, le divide o lo multiplica. Vais a ver que la operación matemática es muy sencilla. Le multiplica toda la superficie por el porcentaje que está utilizando, que está afectando como oficina. Y eso le multiplica el 30%. El resultado de matemáticamente, ¿qué estamos haciendo? Cogemos el 100%, que es toda la superficie, toda la vivienda, y digamos que de la vivienda. Aquí les traigo un ejemplo. Justo aquí les pongo un ejemplo. Sí. ¿Cómo se hace? Por eso para que veáis. ¿Qué hago? Estoy hablando de los gastos de suministro, gas, luz, electricidad, calefacción, internet. ¿Cómo se pueden deducir esos gastos? ¿Cómo nos podemos reducir del impuesto a la renta de la persona física esos gastos? Concretamente los de suministro. La operación matemática que hace Hacienda, ¿qué es? 100%, lo multiplico. En el caso que yo les traigo, solo ocupábamos el 20% de la vivienda, solo afectábamos a la actividad el 20% de la vivienda. ¿Qué hacíamos? El 100%, que es toda la vivienda, por el 20%, que es la parte que tengo afectada, por el 30%, que es lo que determina Hacienda. Y eso me da un porcentaje. Ese es el porcentaje que voy a poderme quitar de la factura del IRPF cuando se trata de un gasto de agua, de luz, de electricidad, de teléfono. ¿Sí? ¿Me siguen o voy muy deprisa? No, adelante, adelante, tú leí. ¿Sí? Porque Sí. son muchas cositas. Sí. Ese es en el caso de bienes inmuebles. Igual que les dije anteriormente, cualquier tipo de gasto que vayamos a deducirnos del IRPF tiene que tener correlación con el ingreso, tiene que ser de manera exclusiva, pero nunca se les olvide que tiene que estar debidamente justificado y tiene que estar inscrito en los libros registros, que luego les comento cuáles son los que Hacienda entiende como buenos a la hora de cuantificar o de revisar o inspeccionar cualquiera de actuación con respecto, en este caso, al IRPF. Y luego, la pregunta que algunos se harán, ¿cómo yo sé el porcentaje que ocupo de la vivienda? Eso se saca fundamentalmente cuando hacemos la declaración de alta en impuestos sobre actividades económicas, que decimos que parte de la vivienda vamos a utilizar, y es ahí donde se declara. Y esto es importante porque si recuerdan la sentencia que les dije inicialmente, una de las cosas por las cuales el tribunal desestima a la recurrente es porque presenta el gasto y no justifica. Y una de las cosas que no hace es que en su inscripción, en su alta en impuestos sobre actividades económicas, no determina qué porcentaje de la vivienda iba a ocupar en el despacho. Bueno, en definitiva, que ya me empiezo a liar. Y cuando vengo a ver 1 hora y media no estoy más tiempo. En definitiva, y es importante, en el caso de las viviendas, ¿qué nos podemos deducir? Si se trata de una vivienda que está afectada parcialmente, es decir, no toda la vivienda, sino una parte de ella, esa parte que esté afectada, en el caso que yo les pongo un ejemplo porque quizás sea más fácil de visualizar. Si solo tenemos el 20% de la vivienda afectada a la realización de la actividad económica, ese 20% es lo que me puedo reducir en concepto de gastos derivados de la titularidad. ¿Cuáles son los gastos derivados de la titularidad? Los que ya conocen. Los seguros, la comunidad de propietarios, la amortización, las tasas, el IBI. Las tasas, cuando hablo de tasas, estoy pensando sobre todo en la tasa por lo que le conocen tasa basura. Quería dar todo el nombre técnico. Es la tasa por el tratamiento de desechos sólidos. Tasa basura, coloquialmente conocido como tasa basuras. Y luego también podemos reducirnos el gasto de suministros, pero aquí tenemos que seguir la fórmula esta que decía. Cojo el porcentaje total, multiplico el porcentaje que estoy utilizando para realizar la actividad y le multiplico el 30%. Eso me va a dar un porcentaje. Y ese es el porcentaje que podré reducir como gasto dentro del IRPF. Eso es con respecto a la vivienda, los bienes inmuebles. ¿Qué pasa con el teléfono móvil? ¿Qué pasa con el móvil? Recuerden que hay dos principios fundamentales y voy a reiterarlos todo el rato porque es lo primero que se fija Hacienda y es lo primero que se fija en los tribunales. Tiene que haber una
correlación entre ese gasto, el teléfono, la línea móvil, con el ingreso que voy a obtener. Y luego, algo que también les decía que es otro principio fundamental, es que tiene que utilizarse esa línea móvil única y exclusivamente para el desarrollo de la actividad. Así lo entiende Hacienda durante toda la vida. Les puse desde que comenzó a hablar de la posibilidad de la deducción del teléfono móvil como una deducción dentro del IRPF. Importante, línea de teléfono móvil tiene que vincularse directamente al ejercicio de la actividad y tiene que utilizarse exclusivamente para el ejercicio de la actividad. Si no, no nos podemos deducir ese gasto de telefonía. ¿Qué aconsejo yo? No sé si es correcto que, bueno, si la planificación fiscal efectiva es legal. ¿Qué aconsejo yo? ¿Qué recomiendo? Se pueden hacer dos cosas, una de las dos. O tener dos móviles o un móvil que tenga dos tarjetas. Y ya de esa forma usted puede demostrar a Hacienda que tiene un móvil o tiene una tarjeta única y exclusivamente para el ejercicio de la actividad y por tanto podrá deducirse todos los gastos que incluye la línea telefónica. Sí, eso con respecto al móvil. Vehículos. Ya les decía inicialmente que los vehículos no se les puede aplicar una afectación parcial. Tiene que ser total. En este caso, el vehículo tiene que utilizarse exclusivamente para el ejercicio de la actividad. Es decir, con el vehículo no vale ni siquiera un uso eventual, esporádico, no notorio. No, Hacienda no entiende eso. Si el vehículo usted lo tiene que dedicar exclusivamente para el ejercicio de la actividad, para llevar a sus abogados del despacho al bufete, a los tribunales, ¿vale? En ese caso, si el vehículo está afectado totalmente y exclusivamente al ejercicio de la actividad, ¿qué se puede deducir del vehículo? Ojo, y empezar a guardar información. Estoy hablando de IRPF, vais a ver que en el IVA funciona de otra forma. En el IRPF, si puedo mostrar que el vehículo está destinado única y exclusivamente al ejercicio de la actividad, ¿qué me puedo deducir? ¿Qué me puedo restar? ¿Qué gastos puedo quitarme del IRPF? La amortización del vehículo, eso prácticamente se puede hacer en todo. Todo el gasto de mantenimiento, estoy hablando de reparaciones, revisiones, seguros y además el gasto de combustible, ¿vale? Ya les decía, el vehículo tiene que estar afectado totalmente al ejercicio de la actividad. Bien, no puede tener un uso privado en ningún sentido. No obstante, el legislador deja una pequeña ventana abierta diciendo, vale, se puede afectar parcialmente. Es decir, cuando dice el legislador tributario, se puede afectar parcialmente, te está diciendo, podrá tener un uso privado en algún momento. Sí, siempre y cuando se demuestre que también se utiliza para el ejercicio de la actividad y que básicamente eso, que es necesario para el ejercicio de la actividad y bueno, básicamente que es necesario para el ejercicio de la actividad. Ay, que me estoy liando porque quiero decirles cuál es la forma de prueba que reconocen los tribunales cuando se trata del vehículo, porque los vehículos son difíciles de determinar. En este caso, el tribunal acepta, los tribunales aceptan, no sé si se los habré puesto más adelante, los tribunales aceptan esta afectación parcial si el abogado o la abogada demuestra que tiene más de un vehículo, por ejemplo. He visto algunas sentencias de los tribunales que han aceptado, que han estimado la deducción de este gasto por vehículos, la amortización, los gastos de mantenimiento y los gastos de combustible, cuando el abogado ha demostrado que no solo tiene ese vehículo, sino que tiene más vehículos. Y de esa forma se ha aceptado que se haga esta deducción respecto a los vehículos. También respecto a los vehículos. Siempre, ¿a quién le corresponde demostrar que el vehículo se utiliza única y exclusivamente para la realización de la actividad? Al contribuyente. Hacienda lo único que va a hacer es revisar. Hacienda va a revisar que efectivamente, a través de la inspección o la gestión, da igual, lo que va a revisar es que efectivamente se ha producido el gasto y que el gasto se relaciona con el ingreso. Hay una correlación. Mira, aquí se los decía. Los tribunales aceptan, desde el 99 aceptan que hay una afectación parcial del vehículo siempre y cuando el contribuyente, en este caso abogado o abogada, demuestren que tiene otro vehículo. Eso con respecto a los vehículos. ¿Qué tenemos con respecto a las ropas y los trajes? Aquí hay un poco de todo. Y consenso, ninguno. Hay un solo consenso, ¿vale?
Parto, recuerden, de los dos principios que afectan el gasto. Tiene que haber una correlación con el ingreso y tiene que utilizarse de manera exclusiva para el ejercicio de la actividad. ¿Qué sucede con trajes, con ropas? Trajes y ropas, ¿vale? De manera general, no se consideran afectos al ejercicio de la actividad. Los trajes, la ropa. De manera general, pero también de manera general sí se admite por los tribunales la toga. Entienden los tribunales desde 2000, desde el 99, 98 o algo así, creo que hay una muy más anterior, que la toga sí es una prenda que se necesita para, o es indispensable, necesario para el ejercicio de la abogacía. Por tanto, el gasto en que curramos con las togas sí se va a aceptar como un gasto que se puede deducir en el IRPF. Ropa formal, deducción IRPF, no hay consenso. De momento, solo he encontrado en Cataluña, solo he encontrado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, posiblemente ya haya más, desde la última búsqueda que hice, que sí incluye la deducción de ropa formal como una deducción en el IRPF. En este caso sí entiende que hay una correlación entre ese gasto de ropa formal con el ejercicio de la abogacía. Pero la mayoría de los tribunales que he podido revisar no están de acuerdo con que sea un gasto deducible. Y luego, cuando se trata de ropa de mujer, aún son mayores las diferencias y las discrepancias. ¿Hasta cuándo un vestido es formal o no formal? ¿Hasta cuándo? Cuando se trata del traje, más o menos todos lo aceptan, pero luego en el caso de sobre todo la ropa femenina, hay mucha más disparidad de criterio. Resumido, las togas se aceptan perfectamente. La ropa formal, Cataluña dice que sí. El resto de tribunales superiores de justicia vais a encontrar criterios discrepantes e incluso en algunos casos contradictorios. ¿Qué me queda? Formación. Gasto en formación. De manera general, volvemos siempre parto de, tiene que haber correlación entre el gasto y el ingreso y tiene que estar exclusivamente destinado al ejercicio de la actividad. De manera general, todos los cursos de formación, conferencias, congresos, que estén destinados a la formación para actualización y ejercicio de la abogacía, se pueden reducir como un gasto, se pueden quitar, se pueden incluir como un gasto dentro del IRPF y por tanto me permite bajar la presión fiscal, la carga fiscal. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar aquí que estos gastos se podrán hacer única y exclusivamente una vez que comencemos, que se cree el despacho y se comience el ejercicio de la abogacía, ya como abogados propiamente dichos, ya ejercientes. No anterior, y les pongo un caso, no se acepta por parte de Hacienda, son algunas consultas de la Dirección General de Tributo, no aceptan, por ejemplo, lo que se paga de la factura del máster en la abogacía. Si hay alguno de vosotros que esté cursando el máster de la abogacía, no se lo van a poder deducir del IRPF, no se acepta. Y luego les pongo un caso que también es anterior, pero es interesante, y es un abogado que va a Canadá, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es un abogado que va a Canadá y a Estados Unidos para hacer una especialización lingüística. Hacienda entiende que el gasto en que él incurre en esa formación no es deducible en el IRPF y el tribunal sí le dio la razón a este abogado para deducirse ese gasto por el curso que hizo en Canadá y Estados Unidos, porque el ejercicio que él ejercía de abogacía tenía un componente internacional muy fuerte y necesitaba el dominio del idioma para poder realizar su actividad. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me voy liando mucho? Bien, bien. Zuley, 10 minutos tienes todavía. ¿10 minutos? Me falta Sí. IVA. Voy rápido. Bueno, Materiales un de poquito más oficina. incluso, no te preocupes. Incluso un poquito más, no te preocupes. Materiales de oficina. Se puede deducir todo el material de oficina. Todo el coste de material de oficina puede entrar como un gasto en el IRPF. Siempre y cuando recuerden que esté destinado al desarrollo de la actividad. Caso de los ordenadores, ya sabéis, es un caso típico, es un bien indivisible, no debía tener una afectación parcial, pero se acepta afectación parcial porque es posible identificar cuando usted está haciendo trabajo y cuando está en horario que no es de trabajo, no está realizando actividad económica,
Y lo que podemos deducirnos de los ordenadores es la amortización del ordenador, ¿vale? Es el gasto que nos podemos deducir de los ordenadores. Colegios profesionales, ya sabéis, en rendimientos de trabajo se puede reducir hasta 500 euros al año. En el caso de actividades económicas también. Solo hay una acotación, solo hay un criterio por parte de Hacienda que no lo permite. Y es cuando no permite la deducción fiscalmente de cuotas satisfechas a colegios de abogados cuando el abogado es no ejerciente. Si el abogado es no ejerciente, no se puede deducir la cuota que paga en concepto de colegio. En cambio, si es aceptado totalmente que todo lo que son seguros de responsabilidad, las cuotas o aportaciones a colegios profesionales son gastos justificados, hay que justificarlo, tiene que estar en los libros, pero se puede deducir, se puede restar del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Qué pasa con las comidas y viajes? Comidas y viajes. Partimos del mismo ejercicio. Siempre que se destinen al desarrollo de la actividad, se pueden reducir. En el caso de los autónomos, algo interesante, los autónomos pueden degravarse hasta 26,67 euros por comidas fuera del despacho, fuera de casa, cuando le entran como un gasto de manutención. ¿Qué tienen que tener? ¿Qué necesitan para poder coger esta cantidad? Para que tengáis una idea, estas son las rentas exentas que determinan la ley del IRPF cuando no hay pernotación y estamos dentro de España. Los autónomos, en el caso de los que realizan actividades económicas, los abogados pueden degravarse esa cantidad por una comida al día, siempre que la hagan fuera de casa, en horario de trabajo, y lo incluyan en el concepto de gastos de manutención. ¿Qué se va a fijar Hacienda para saber si el gasto es correctamente deducible? Se van a fijar en dos cosas. Primero, que se pague con tarjeta y que se conserve el ticket. Y segundo, que el restaurante quede cerca del despacho, ¿vale? Son las cosas que se fija Hacienda fundamentalmente para saber si se pueden o no restar esos gastos. En definitiva, les dejo esta presentación, se los dejo a los organizadores de la charla, no la voy a comentar. Aquí lo que hice fue resumir cuáles son los gastos que se tienen en el IRPF y en qué concepto, qué se puede reducir, qué no se puede reducir, ¿vale? Es un resumen de lo que he venido haciendo hasta ahora. No entro más en detalle porque ya queda poco tiempo. ¿Qué pasa con el IVA? Vale, ¿qué pasa con el IVA? El IVA puede reducirse en la parte del IVA soportado. Si compramos un inmueble para abrir un despacho, para realizar la actividad o el ejercicio profesional de la abogacía, el IVA soportado se puede deducir al 100%. Importante, tiene que estar dentro de la contabilidad, tiene que incluirse dentro de los registros, pero además tiene que ser patrimonio empresarial o profesional. Tiene que estar dentro del patrimonio empresarial o profesional. Esto es importante. Y otra cosa que es importante, y la vamos a ver diferente con respecto al IRPF, aquí los gastos de suministro se pueden deducir al 100%. Podemos también hacer una deducción parcial. ¿Cuándo? Cuando el bien esté afectado al 100%. Cuando sea una parte del bien que estemos afectados al 100%. En ese caso se puede hacer una reducción parcial de la cuota soportada en concepto de IVA. ¿Y cómo demostramos qué parte del bien lo utilizamos? Con cualquier medio que establezca el derecho. Es decir, como dice el legislador, puede acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. No voy a andar más en esto porque es la boleta. ¿Qué pasa con los vehículos? En el IVA, estamos en IVA. Hay una presunción de afectación en el caso del IVA. La presunción de afectación es que los vehículos, los coches, van a estar afectados a un 50%. ¿Sí? Requisitos que hay que tener para podernos deducir el IVA soportado cuando estemos hablando de un coche hasta un 50%. Que el vehículo tiene que destinarse a la actividad, lo que ya hemos dicho, que tiene que estar dentro del patrimonio empresarial, que el contribuyente debe presentar con todos los medios de prueba que realmente el vehículo se dedica a la actividad. El contribuyente debe mantener o debe conservar la factura original y en este caso también se podrán deducir los gastos de ¿qué? De combustible, de peaje, de aparcamiento, ¿vale? Eso es con respecto a los coches y el IVA, que ya veis que es diferente. ¿Qué sucede también? Aquí les pongo dos ejemplos que nos podemos encontrar. Se los pongo para entender un poco cómo funciona el IVA y los coches. Tenemos un despacho
compran coches o un coche única y exclusivamente para llevar sus profesionales a los tribunales. De manera general, actúa la presunción de afectación al 50%, pero en este caso se puede demostrar que es un uso exclusivo y se puede demostrar que es un uso exclusivo, podremos hacer una reducción del IVA soportado un 100%. Tenemos otro caso en que el despacho compra el coche, lo utiliza no solo para llevar los profesionales al tribunal, sino también de casa al despacho. Como podéis ver, ya no hay una utilización exclusiva del coche. Aquí opera de manera general y única la presunción de afectación al 50%. Y en este caso sí no se puede justificar que hay una utilización exclusiva. Eso con respecto a los coches y el IVA. ¿Qué pasa en el IVA con los trajes y la ropa? De carácter general, se puede reducir el IVA soportado cuando se trata de ropas y trajes. Cataluña lo tiene claro. Hay varias sentencias, yo le he puesto dos, las dos iniciales, que sí entienden que se puede hacer la deducción de ese gasto. Aquí, en este caso, cuando analiza si se puede deducir del IVA el coste de los trajes y de la ropa, sí que hace una acotación el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dice que quedan fuera del vestuario formal, aquí lo dice pantalones, tejanos, shorts, ¿vale? Pero esto le pongo un ejemplo de cuáles son algunos matices que incluyen los tribunales cuando se trata de la deducción o no de trajes y ropas. Gastos de comida, ¿se pueden deducir? Sí. Cuando el abogado o la abogada se desplacen, se pueden deducir los gastos de comida y viaje, pero única y exclusivamente hostelería y restauración. Siempre y cuando se necesite para el desarrollo de la actividad y no sean desmesurados. ¿Y qué hace el legislador tributario? ¿Qué hace Hacienda para saber si no son gastos desmesurados? Voy a las dietas exentas que reconoce el artículo 7 de la ley de IRPF. ¿Recuerdan los 26,67 euros diarios? A partir de allí, de esas pautas, de esas rentas exentas que determina el legislador tributario, son las que se tienen en cuenta a la hora de poder deducir el IVA soportado dentro del impuesto sobre la renta, del valor, el valor añadido. Importante, mantener facturas. Las facturas son importantes a la hora de aplicar cualquier gasto con respecto al IVA. Material de oficina se puede deducir en su totalidad. Solo les pongo un caso que fue con respecto a las obras de arte, ¿vale? Material de oficina sin límite, se puede deducir en su totalidad. ¿Qué sucede con las obras de arte? Fue un caso que llegó a Madrid ya hace unos años y el tribunal le dio la razón a la abogada porque compró unas obras de arte para ponerla en el despacho. El tribunal entendió dos cosas. Una, que no era para un uso personal y dos, que estaba destinada a actividad empresarial, ya que lo que estaba haciendo era dándole una imagen empresarial. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó la obra de arte como un gasto que puede ser deducido en el IVA. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer como abogados? Tenemos que hacer básicamente dos cosas. Abogados, personas físicas que realizan la profesión de la abogacía. Tenemos que darnos de alta con respecto a Hacienda, empresarios o profesionales y en el impuesto sobre actividades económicas. Empresarios o profesionales. Tenemos que rellenar y aportar el modelo 036, que es en el cual me dice que voy a realizar actividad económica y la estimación directa normal, o el 037, actividad económica, y que voy a utilizar la estimación directa simplificada. Y luego tenemos que darnos de alta en el impuesto sobre actividades económicas a través del modelo 840 y luego en el epígrafe que hay que contratar, y estas son cuestiones más técnicas, pero igual vais teniendo una idea de a la hora de ejercer la abogacía cuáles son nuestras obligaciones formales desde el punto de vista fiscal. Depende. Si es persona física, habría que coger el epígrafe 731. Si ya es una sociedad, el epígrafe 841, y luego si son cuestiones generales, es decir, dirección económica financiera, asesoramiento y prestación de servicio a empresa, el epígrafe 849. Recordar siempre que en el caso del impuesto sobre actividades económicas está exenta a las personas físicas de pagar este impuesto, independientemente de cuál sea sus ingresos y rendimientos. Y último, casi último, solo dos cosas y ya termino, lo prometo. Obligaciones contables. El legislador tributario no nos va a pedir nunca que llevemos la contabilidad ajustada al Código de Comercio.
pero sí nos va a pedir que llevemos estos 4 libros. Libros y registros de ingresos, libros y registros de gastos. Ahí les pongo algunos elementos que tienen que tener esos libros, que es muy importante. Y luego también debemos tener los otros 2 libros. Libros y registros de bienes de inversión y libros y registro de previsiones de fondos y suplidos, ¿vale? Esto es básicamente lo que Hacienda nos va a revisar a la hora de inspeccionar o comprobar nuestra actividad económica. Por último, los prometo, es lo último de lo que voy a hablar. Y es algo que comentaba al inicio, normalmente no se habla de esto cuando se habla de fiscalidad de la abogacía. Yo creo que es el gran olvidado de la fiscalidad de la abogacía. Y es, ¿qué sucede con las costas judiciales? ¿Tributan? Sí y no. Si es el impuesto sobre el valor añadido, si es el IVA, en este caso, no es una situación para la parte perdedora, que es decir, aquel que tiene que pagar las costas judiciales, no está sujeto a IVA, no es una operación sujeta a IVA porque se entiende que es una indemnización. Y en el caso de los servicios, de toda la asistencia jurídica, de los abogados, los procuradores, la parte que gana, sí que va a estar sujeta a IVA. En esta parte sí que tiene que facturar incluyendo IVA. ¿Qué sucede con el impuesto a la renta de las personas físicas? Para la parte ganadora, esas cuotas procesales, esa indemnización que recibe son una ganancia patrimonial y tributarán como tal en el IRPF. Para la parte perdedora, el importe de las costas procesales es un gasto, pérdida patrimonial y permiten su deducción en el IRPF. Y eso lo dijo hace muy poquitico, hace muy poco, la Dirección General de Tributo, consulta vinculante del 2024. Hasta aquí. Muchísimas gracias. He hablado un montón, no pensé que me fuera a demorar tanto, lo siento, pero muchísimas gracias por la atención y bueno, estoy dispuesta a responder preguntas. Zuley, no lo sientas lo más mínimo.